Mi nombre es Nicolás y en este tutorial aprenderemos a utilizar Wireshark y las bases teóricas más importantes sobre las cuales se basa su funcionamiento. Antes de utilizar el Wireshark debemos conocer las bases teóricas sobre las cuales basa su funcionamiento. Para empezar con esto, podríamos explicar el modelo OSI. Las capas más altas son las más cercanas al usuario. De esta manera tenemos, desde arriba, la capa de aplicación con la cual interacciona el usuario. Esta capa funciona como una ventana al usuario y los procesos de aplicaciones para que estos tengan acceso al servicio de red. En la capa inferior está la capa de presentación, en la cual está el sistema operativo. Se encarga de darle formato a los datos para que la computadora los entienda, que deberán presentarse en la capa de aplicación posteriormente. La capa de sesión crea una sesión, como bien dice su nombre, con el web server al cual necesitamos acceder para tener información de este. Se asegura que nuestra conexión con el servidor no se corte. Permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones, es decir, en nuestra computadora y en un servidor en el cual está alojada una página. La capa de transporte sabe cuánta información tenemos que enviar y cuánta tenemos que recibir. Administra el tráfico y se asegura de que no haya errores al llegar al otro host, que lleguen en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo las rutas que deben tomar los paquetes en función de las condiciones de la red. La capa de datos ofrece una transferencia sin errores de datos desde un nodo a otro. La capa física son principalmente los cables, el cableado, es el hardware por donde viaja la información. Se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar. Volviendo desde las capas superiores, puedo dar algunos ejemplos de cada una. En la capa de aplicación tenemos los siguientes protocolos: HTTP, SMTP, FTP y Telnet. En la capa de aplicación lo podemos considerar como una especie de traductor de la red. Tenemos las extensiones JPG, MP3, MPG, tenemos la codificación ASCII. En la capa de sesión tenemos NetBIOS. En la capa de transporte es donde están todos los firewalls, por ejemplo. En esta capa podemos encontrar TCP y UDP. En la capa de red es donde se encuentra todo el ruteo de la información, por ejemplo, con protocolos de internet. En la capa de datos tenemos los switches y las MACs. Si estamos utilizando Ethernet, por ejemplo, como protocolo, en la capa física estaríamos utilizando un cable Cat5. Y bueno, eso es principalmente lo más importante del enfoque teórico sobre el cual funciona el Wireshark. Para instalar el Wireshark procederemos a ingresar a su página web oficial, la cual es wireshark.org. Una vez cargada ingresaremos al download, le daremos clic, buscaremos cuál es nuestro sistema operativo. Yo aprieto el instalador de 64 bits. Nos da para elegir a dónde guardarlo. Yo lo cancelo porque ya lo tengo instalado. Y bueno, una vez que lo tienen instalado, procederemos a ejecutarlo, ¿no? Y nos sale este error, por ejemplo, un caso que puede suceder. Dice que hay un driver que no está corriendo y podemos tener problemas capturando o listando interfaces. En vez de hacer que no nos lo muestres, lo vamos a corregir a este error. Vamos a proceder a abrir la consola. La tenemos que ejecutar como administrador, así que le damos botón derecho, ejecutar como administrador, ponemos que sí y escribimos sc espacio start espacio npf, que es el driver que nos mencionó que no estaba funcionando. Damos enter, nos dice que ahora está funcionando. Y para que esto no pase, porque cada vez que se reinicia obviamente no se iniciaría en como lo solucionamos recién, vamos a escribir sc espacio config espacio npf espacio start igual auto.
Una vez hecho esto, podemos cerrar la consola, y si cerramos el programa, el Wireshark, y lo volvemos a abrir, vemos que ya no nos salió más ese cartel. Y bueno, ahora vamos a empezar con el tutorial del Wireshark en sí. Una vez acá vemos en este rectángulo que hay una conexión sola. En este caso tenemos una conexión a internet. En el caso de una notebook tendríamos además una Wi-Fi, por ejemplo. En este caso apretamos la conexión que queremos, sobre la que queremos trabajar, apretamos Start, empiezan a llegar las tramas. Yo abro una página acá, una imagen, la cierro, detengo, y como ven tenemos 1072 paquetes en 6 segundos casi. Acá abajo vemos que nos dice cuántos paquetes totales, cuántos paquetes se están mostrando y cuántos paquetes hay caídos. Podemos filtrar esto. Por ejemplo, acá hay algo interesante que dice: hay una computadora que está preguntando quién tiene el 192.168.01. Pregunta el que tiene el 104. Y después está la respuesta que dice quién es el dueño de esa IP. Por ejemplo, vemos que el emisor es un Tendatec y el destino es una placa de red. Esto es un router y esto es una placa de red de una computadora. Esto vemos que acá lo envió como un broadcast, o sea, para preguntarle a todas, y la dueña responde, que es lo que vemos en estos dos mensajes. Bueno, podemos escribir acá un filtro con comandos, o podemos ir a expresión, en el que es más fácil encontrarlo. Apretamos el protocolo que queremos utilizar, IPv4, apretamos el más IP address igual 192.168.0.104. apretamos enter, apretamos apply. Vemos que ahora nos redujo la cantidad de mensajes. Vemos que el total de mensajes era 1072, como dije antes, y ahora está mostrando 1068 mensajes. O sea que esta computadora tiene el 99,6% del consumo de la red. Esto en una red mayor de más computadoras. Podríamos ir fijándonos en cada computadora en un problema de congestión de la red, y podríamos ver cuál es la red que está congestionando, cuál es la computadora, que está congestionando la red. En ese caso podríamos proceder a hablar con el empleado o a ver cuál es el problema que tiene. Si yo, por ejemplo, acá pusiera 200, vemos que no muestra nada porque no hay ninguna computadora que está utilizando esa IP. Entonces vemos, por ejemplo, los protocolos que tenemos. Un protocolo SSDP, ARP. Esto es la longitud del mensaje, y esto es un resumen del mensaje en sí, de lo que tiene el mensaje. Si nosotros nos pusiéramos a buscar acá, encontraríamos probablemente en algún momento la imagen que yo abrí anteriormente. Acá abajo tenemos un mensaje, nos muestra el mensaje que contiene ese paquete. Nos dice que es por Ethernet, nos dice el emisor, el receptor. También, si en el caso de que tuviéramos un mensaje que no está codificado, podríamos acceder a él y leerlo. Como vemos, a este está codificado. Esto está hecho mediante un hash. Si tuviéramos acceso al hash, Wireshark nos da la posibilidad de utilizar ese hash para decodificar el mensaje y leer lo que tiene. Yo no tengo ningún hash, así que no puedo realizar esto. Entonces este tutorial es básicamente eso lo que quería mostrar. Ahora voy a mencionar un poco los usos que se pueden dar, como también mencioné antes, pero los voy a repetir. En una red muy grande, en una empresa, podemos ver qué computadora está utilizando mayormente la red, qué mensajes se están enviando, qué es lo que está consultando cada uno, qué es lo que está mirando, qué páginas está accediendo. Obviamente esto se puede usar desde el lado bueno y desde el lado malo. Podemos acceder también a una red que no es nuestra para ver qué es lo que están haciendo.
qué es lo que se hace, qué podemos robar claves. Tiene muchas posibilidades este programa, nada más que es muy extenso el uso. Hay muchas posibilidades, es complejo también aprenderlo a usar correctamente. Y bueno, este es principalmente el tutorial. Gracias por haberlo visto y nos vemos en otro.